Y ahora, Miriam, vamos a hablar ya a grados máximos de cuáles son los peligros de formar parte de una secta destructiva. Sí, el primer punto, o uno de los peligros de las sectas destructivas, es el poder que se le confiere al líder. Como lo mencionábamos, es un poder absoluto. Entonces esto pues nos lleva a que van desde que nos ordenen cualquier cosa o que nos exijan todo el tiempo para estar en la secta, descuidar incluso otros aspectos importantes de nuestra vida, otras esferas, lo social, lo familiar, lo académico incluso, porque ya nada más estás con el tiempo para la secta. O sea, ¿es la exigencia de tiempo total o casi todo el tiempo para esta parte de la secta? El gurú es como que de alguna manera te está poniendo a prueba a las personas para que estén demostrando el adherimiento a la secta, la fidelidad. Entonces uno de los peligros es ese, Miriam, que tú comentas, o sea, el gurú, el poder que se le confiere al gurú y que va tomando todavía más poder a la vez de que la persona se va introduciendo más a esta parte de la secta. Es como que ya vas adquiriendo más grados, entonces tú tienes que entregarte más a la secta, porque formas parte de nosotros. Ya eres tú con la secta y nosotros contigo, o sea, ya somos como una sola cosa. Ya eres una sola cosa con el gurú, y como ya eres una sola con él, tienes que hacer realmente lo que a él le plazca. Diga, el maestro de la secta destructiva. Otro punto de los 6 puntos de esa parte de los peligros de las sectas es algo que tenemos que diferenciar también, Miriam, de que muchas veces hay grupos religiosos o grupos de desarrollo humano, grupos sociales, grupos del gimnasio, que tienen como buena ideología en el aspecto que no son destructivos. Puede tener características de secta, pero no es destructiva. O llega siendo medianamente destructiva o no amenaza a la persona en alguna parte de su personalidad, de su desarrollo. Pero muchas veces, al irse dividiendo, alguna de sus subdivisiones que adquiere van adquiriendo las características de secta destructiva. Hemos escuchado en ciertas religiones que tienen como ciertas cuestiones éticas que empiezan a ocurrir cosas muy graves. O sea, en muchas religiones ha ocurrido de que en algunas de ellas llega a haber violaciones de niños. Los misioneros que llegan ahí tienen que darles favores sexuales a algunas personas, y no quiere decir que a los líderes que la religión sea mala, sea negativa, sino que esta subdivisión que se salió de ahí se alejó, que como está más alejada, se alejó de los principios que pregona o que rigen esta religión. Sí, ahí debemos tener cuidado en distinguir, porque en ocasiones alguna subdivisión que realiza actos destructivos ya etiquetan a toda la religión como algo negativo. Entonces se tiene que diferenciar de que a veces ya la segmentación que se hizo de eso es destructiva, pero esta ideología en sí puede tener algunas características que estuvimos hablando de sectas. Vamos a poner que tiene algunas características, pero no tiene la secrecía, ni tiene que le tienes que obedecer todo al líder, pero tiene ciertas características parecidas. Vamos a suponer que tiene alguna manera de vestir, algunos distintivos que llegan a tener entre ellos, pero no tiene características destructivas. Pero hablamos de que esta subdivisión empieza a tener características en las que sí hacen cosas amenazantes contra la persona en su integridad física o psicológica. Entonces es uno de los 2 peligros que tienen las sectas. Sí, vamos a mencionar otro, que es la salida de un miembro de la secta destructiva. Aquí el peligro es que la salida se considera como traición. Entonces, ante una traición, ellos toman medidas como represalias, amenazas. Estas amenazas, por ejemplo, de que le va a pasar algo a algún familiar, y las hacen sentir reales. A veces, aunque no las vayan a cumplir,
las hacen sentir tan reales para amedrentar a la persona que no abandone el grupo o la secta destructiva. Muchas veces se ha tenido contacto, pues, de que algunas veces las amenazas son amenazas fuertes porque tienen información acerca de tu familia o algo. Y algunas veces no las llegan a cumplir o no las cumplen, pero la amenaza es hecha de manera tan real que parece que sí se va a cumplir. Pues también las personas pues dicen, es que yo no sé si en realidad lo va a cumplir, a mí me lo dice tan convencido de que lo va a hacer. Sí, en casos pues que los hay extremos pueden llegar a cumplir estas amenazas. Ahorita vamos a dar en el siguiente momento del programa algunos consejos para evitar esta parte. Pero entonces esta amenaza llega a ser porque ese grupo te siente como un brazo de ellos. O sea, llega un momento que ya sabes tanto de nuestro grupo, ya te sentimos tan propio, porque hablamos que en estas sectas tiene que ser como que todos somos una masa, una semilla, todos nosotros juntos. Entonces se está yendo esa parte de ti, entonces de alguna manera tienen que jalarte para que vuelvas al redil. Aparte de que al irte puedes ser una amenaza, incluso al poder denunciarte si estás teniendo prácticas incluso fuera de la ley. Si por ejemplo ya dañaste a alguien de su familia, recordemos que a veces en algunas sectas ha habido violaciones de menores o incluso de mayores también, de adultos. También por ese lado se sienten amenazados. Entonces no nada más es el que te sientan parte de ellos, sino que representas una amenaza al salir de esta agrupación. O llegaste a hacer cosas que la misma persona se avergüenza de haber hecho. Entonces a veces lo tienen documentado hasta en videos o de alguna manera te lo pueden comprobar. Entonces es como que no, tú ya hiciste esto junto con nosotros o ya hiciste esto, entonces nosotros también ya tenemos. Entonces la persona vuelve a regresar y vuelve a ocurrir esta parte de que se aliena al grupo otra vez y ya no salió. O sea, es un peligro latente siempre en estos grupos de que a la hora de salirte no es tan fácil. Otro de los peligros de las sectas destructivas es el alienamiento. Como ya lo mencionábamos, el perder tu esencia, el que ya no eres dueño de ti mismo, sino que la secta destructiva es dueña de tus actos. Sí, como le llaman comúnmente las personas, el lavado de cerebro. O más que de tus actos, de tu voluntad. Sí. O sea, llega un momento que las personas cercanas a ellos los conciben como que, lo dicen como de palabras coloquiales, vendría siendo como que es otra persona. Sí, así te conciben, pues. O sea, no hablemos como una persona que dejó las drogas o dejó el alcohol y realmente se convirtió totalmente en otra persona en el aspecto de que ya no hace como conductas destructivas. Aquí hablamos que realmente su manera de pensar no era como destructiva en este tipo de conductas. Se transforma, o sea, hay una transformación total del pensamiento, del comportamiento, que realmente pierdes, como tú lo dices, tu esencia. La persona pierde su esencia totalmente, se comporta total y absolutamente distinto a como lo hacía, se expresa totalmente distinto a como lo hacía. Es interesante lo que mencionas en cuanto a que hay un cambio y no es un cambio positivo, como mencionas en dejar las drogas, sino que aquí el cambio se ve en la falta de criterio de la persona, que ya no es una persona crítica, ahora está totalmente de acuerdo con todo lo que esta secta destructiva, con la ideología de la secta destructiva, sin cuestionarla. Unos dicen que está como hipnotizado, también llegan a decir, porque realmente ya es como que de forma gradual se fue convenciendo de todos los preceptos de esta secta hasta que llega un momento que ya la persona que era antes lo dejó de ser. Sí. Siempre es como que con trabajo psicológico, terapias conductuales que cambien la conducta. Y hasta la manera de pensar. Hasta la manera de pensar, o sea, puede llegar a corregirse esta parte, pero llegamos que ya en momentos extremos, ya en puntos extremos, realmente dejan de ser quienes eran, para transformarse en el pensamiento actuar
todo lo que dice este grupo, pues. Sí. Otra más de las amenazas, perdón, estamos hablando de los peligros. Sí. Otra más de los peligros que existen en estas sectas destructivas es la promesa de alcanzar algún nivel determinado, sí, la promesa de alcanzar algún tipo de desarrollo. Y esto puede llegar a que las personas entreguen bienes, que son bienes, estamos hablando que hay personas que en estas sectas, de las cosas más peligrosas, han llegado a entregar realmente todas sus fortunas. Ha habido gente millonaria que ha llegado a poner a una de las sectas todo su dinero, porque es como que si tú eres valiente y si tú realmente estás transformándote a toda esta ideología, tienes que alejarte de todos tus recursos económicos. Y entregárnoslos. Y entregárnoslo a nosotros, pues no estamos hablando como que si te vas a hacer de esto, tienes que entregarle los recursos económicos a esta institución de niños abandonados de beneficencia. Es realmente alguna manera de dárnoslos a nosotros, o también ha ocurrido, Miriam, de que al parecer se lo está dando a una organización que ellos mismos eligen, y esa organización es una manera de lavar el dinero y lo obtienes tú. De alguna manera se las arreglan para quedarse con la fortuna de esta persona que le están prometiendo la salvación, algún grado de desarrollo, el cielo, cualquier cosa en la que la persona llega a creer realmente. Entre la entrega de bienes también hablamos que uno de los bienes más sagrados es tu propia persona, entonces de alguna manera también es como esclavizarse a la secta, es algo de lo que llega a pasar, pues. Como lo mencionas, uno de los bienes es la voluntad, ¿verdad? Sí. Que se adueñan de la voluntad. Y el sexto punto, Miriam, de las cosas peligrosas, de que hablamos como que ya los puntos extremos, es cuando esta secta te obliga o de alguna manera ya convenció a la persona y ya lleva conductas sociópatas, o ya las llevan a conductas sexuales también, a entregar. Hay sectas donde realmente ya es como que tienes que entregar tu cuerpo para lo que sea al gurú o a uno de los gurús, o el grupo que salió de ese, que se hizo su división y que empieza a pedirles esas cosas a las personas que forman parte de él. Recordemos que son infinidad de sectas con diferentes ideologías, con diferente organización, diferentes prácticas también. Por eso es que pudieran suceder muchas cosas. Pudiera ir desde que hasta te prostituyan o cometer delitos, sí, asesinatos. Uno de los casos más famosos es la historia de Charlie Manson, que inclusive hay una película que ahí te retrata cómo empezó esta secta de alguna manera como cosas buenas, todos muy alivianados, todo muy bonito, y llegó un momento que la adoración a esta persona ya llegó a ser a tal magnitud que el tipo también perdió el contacto con la realidad por esta adoración que tenían también las personas que lo seguían. Pierde el contacto con la realidad y llegaron a asesinar a una persona, una actriz de Hollywood, que fue lo que los hizo llevar la fama de su secta, pues. Creo que se llamaba La Familia, esta secta de Charlie Manson. Sí. Ahorita está una secta también que está sonando hace poco tiempo, que hablaba que marcaban a las mujeres con la promesa de empoderarlas. Ya llegaba un momento que marcaban a las mujeres y tenían que entregarle cantidades de dineros al líder y acostarse también con esta persona. Sí, ha habido gran cantidad de sectas que han cometido actos destructivos. Existió otra que fue en la isla Guyana, donde se suicidaron creo que cerca de 900 personas. Los obligaron de alguna manera se dice que es voluntario, sin embargo muchos de ellos está documentado, o algunos que lograron escapar fueron obligados a tomar un líquido compuesto con cianuro, y no recuerdo qué otro líquido, que incluso obligaron a tomar a los niños y a las mascotas. Entonces hablamos que te pueden llevar a conductas peligrosas este tipo de sectas,
No estamos diciendo que todas las agrupaciones que persigan estos fines lo hacen, pero aquí estamos dando unos puntos peligrosos cuando ya llegas a un momento de, como decían en las entrevistas, que el fanatismo, que realmente ya te olvidas de todo para ser una especie de títere del grupo. Perdón, este es un punto clave que mencionas, el fanatismo. Ya sea el fanatismo de los seguidores o el fanatismo incluso del líder, que puede también permear a todos los integrantes y cometer actos destructivos.